bendición ha llegado y en nuestro país se oye la tórtola. El tiempo de la canción ha llegado, la voz de alabanza del pueblo de Dios se oye. La lluvia se fue, la tormenta ya pasó. Lunes, martes, miércoles, 4 días. Aleluya. 4 días de bendición. Yo sé que el Señor también esta noche nos va a sorprender. Disponga usted su corazón para seguir cosechando la bendición que el Señor está derramando sobre nuestra vida en esta noche. Es un honor para mí poder presentar a un amigo, consiervo, también un hermano mayor, el pastor Ramiro Monterroso, Iglesia Puerta de las Ovejas, zona 14, aleluya. Con cariño, bienvenido Ramirito, gloria a Dios. Aleluya. Repite como en tu casa, que nos vas a regañar. Amén, hermanos. Dios los bendiga a todos. Muy buenas noches. Reciban bendición. Yo sé que ustedes han estado siendo ampliamente bendecidos, celebrando 10 años, y eso pues es una bendición bien hermosa, ¿verdad? Si no me equivoqué, ¿verdad? 10 años, qué bueno, que me gozo, que me alegro. Imagino que están contentos, agradecidos con Dios por todas las cosas que Él hace, ¿verdad? Me siento contento de estar acá con ustedes nuevamente. Cada vez que vengo veo más pueblo de Dios, y eso es algo muy hermoso, ¿verdad? Qué bendición, hermanos, qué bueno, me gozo por eso. Vamos a orar, a suplicarle al Señor que nos ayude, que tenga misericordia, su palabra descienda, ¿verdad? Padre que estás en el cielo, queremos darte las gracias, Señor, por todas tus bondades tan maravillosas, extraordinarias, Señor, que sabemos efectivamente que nunca falta, que tú, Señor bendito, en tu bondad, en tu misericordia, siempre, siempre, siempre nos estás bendiciendo, Señor, y visitando y ayudándonos, Padre amado, para poder estar delante de ti como corresponde, como tú quieres, Señor, que así sea. Y yo te pido en el nombre poderoso de Jesucristo, que tu palabra maravillosa, bendita, se derrame de tal forma en nuestros corazones, por favor, que podamos dar el fruto preciado, el fruto que tu Espíritu Santo mismo produce, ese fruto para ti, Señor. Te lo pedimos, ayúdanos para hacer tu voluntad, para, Señor, mientras tu pueblo celebra estos 10 años, sean edificados grandemente. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Respalda tu palabra, respalda mi vida, ten misericordia de mi vida, para poderle trasladar a este pueblo ávido de oírte a ti, Señor, necesitado, papito lindo, de recibir de ti bendición. Ayúdame pues para poder trasladar esa bendición que tú quieres darles a ellos, como tu pueblo que son, como tus hijos que son, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, papito lindo. Amén. Amén. Dígame, gloria sea a Dios. Vamos a darle al Señor palmas bien fuertes. A Él, porque Él es bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Mi hermano amado, quiero platicar con usted un sentir que he estado
De hecho, pues ministrando en la iglesia ya desde un tiempo atrás, pero desde diversos temas, o digamos varios temas que componen uno solo. Pero mientras estaba orando al Señor y meditando precisamente en el sentir, en el rema que su pastor recibió de la cosecha, del fruto, precisamente, hermano, de la aptitud o capacidad que se debe tener para tener fruto, ¿verdad? Para recoger los frutos. Sin embargo, también pensaba, nosotros mismos somos una cosecha de Dios, hermano. Imagínense, somos cosecha de su muerte y resurrección, de algo tan maravilloso como es el hecho de que Él diera su vida por nosotros, hermano, y esa situación no deja sin fruto, porque como bien dice la Biblia, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda, si no muere, pues queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y entonces estaba meditando precisamente en eso, porque nosotros somos fruto de Él, absolutamente. Mire, qué bendición ver a tantos hermanos aquí reunidos. Nosotros los ministros, nosotros los pastores, nos gozamos cuando Dios bendice nuestras iglesias, o más bien las que pastoreamos, pues. Pero en realidad ustedes son fruto de Él, del Señor. Usted es fruto de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Su pastor es fruto de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Los que ministramos, los que somos ministros por gracia y misericordia, somos fruto de Él. Y entonces estaba pensando no solo en el hecho de ser fruto, sino también en el hecho de que ese fruto en sí mismo madure. Porque fíjese, hermano amado, que esa es una de las situaciones que va a determinar el orden del levantamiento del fruto, el cual usted sabe que hay primicia, hay cosecha y hay rebusco, ¿verdad? Usted sabe que la Biblia dice que cada quien, cuando está hablando de las resurrecciones, capítulo 15 de Corintios, de 1 Corintios, está hablando de resurrecciones, dice cada quien en su debido orden, donde dice Cristo, las primicias. Bueno, algunas versiones escriben Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, dice, ¿verdad? Entonces hay un determinado orden, que eso usted sabe escatológicamente nos coloca en una situación que tenemos que meditarla bien, porque las primicias, o los que van a ser llevados como los primeros frutos, son los que van a ser llevados en el arrebatamiento antes de la tribulación. Y yo creo, hermano, que el deseo y el anhelo de todos nosotros es irnos en el arrebatamiento, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros quiere quedarse en la tribulación. Y entonces, eso tenemos nosotros que comprender, que lamentablemente, lamentablemente va a haber mucho pueblo de Dios alrededor del mundo, pueblo de Dios comprado con la sangre de Jesucristo bendito, mucho pueblo de Dios que se va a quedar a la tribulación. Y entonces esto es preocupante, porque aunque todos salvos, aunque todos este grupo, pues, o sea, no todo el mundo, no me refiero a todo el mundo, sino todos los que recibieron al Señor salvos, todos salvos, unos llevados antes, otros de la tribulación, y algunos hasta después del milenio, incluso, que yo entiendo que eso será probablemente lo que conocemos como el rebusco, ¿verdad? Y entonces esto nos tiene que hacer pensar en que aunque todos somos fruto de Él, hay unos que maduran antes que otros. Amén. Es que miren, pues, ese es el punto, ¿no? Unos maduran antes que otros. Esos son precisamente las primicias. Esa es una de las cosas bien interesantes acerca de las primicias, porque las primicias son los primeros frutos, por causa de que estos
lograron, si puedo usar esa palabra, lograron madurar antes de un tiempo determinado conocido como la gran cosecha. No sé si me estoy dando a entender en esto. Fíjense que cuando explicamos un poquito más en detalle nos vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, cuando termina el invierno hay un detenimiento, o sea, se detiene la lluvia por un momento, algo así como nosotros aquí creo que le llamamos canícula a eso, ¿verdad? Y entonces después de que se detuvo la lluvia un tiempo, viene una última lluvia llamada la lluvia tardía. Ese momento en que se detuvo la lluvia ayudó pues a las cosechas que están sembradas ahí ya listas en su punto, ayudó como que a que florezcan. Eso es lo que explican: florece, sale la hoja, se pone tierna la hoja. Eso es lo que se conoce como primavera también. De pronto se les deja venir una lluvia, que es la lluvia tardía, y esa lluvia tardía hace que los frutos que ya están en su punto maduren, y maduran, algunos de ellos maduran antes que el resto de la cosecha. Entonces los que maduran con las lluvias llamadas las primicias, la lluvia llamada la lluvia tardía, esos que maduran ahí son los que se van a llamar las primicias. ¿Estamos? Pero los que no maduren con la lluvia tardía, les va a tocar madurar con el calor del sol del verano. Por eso usted ve que la Biblia dice: cuando veáis que la higuera brota, su rama se pone tierna, dice, ¿verdad? Sabéis que el verano está cerca. Esa es la etapa, esa es la época de la primavera, donde se da la lluvia primaveral o lluvia tardía, la misma. Cuando usted lea la Biblia, usted va a encontrar esos dos nombres hablando de una misma lluvia: lluvia primaveral o lluvia tardía, la misma. Y esta lluvia yo la considero muy importante, dice hermano, porque para mí que la primera lluvia, es decir, la lluvia temprana, fue el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia del principio. Y la lluvia tardía es nuevamente, aunque el Espíritu Santo ha estado en medio nuestro y ha sido derramado en medio nuestro, al final, antes de la tribulación, va a haber otro derramamiento del Espíritu Santo sin precedentes. Tanto que cuando usted lee en el capítulo 2 de Hechos, donde precisamente se habla de la tétrada, amén, es decir, donde dice: el sol se oscurecerá y la luna se teñirá de rojo, dice, se volverá en sangre. Antes de ese versículo usted lee que dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y entonces me hace ver que en el entorno de la tétrada, en el entorno de esa señal final antes de la tribulación, porque así dice: el sol se oscurecerá, la luna se teñirá de sangre antes del día grande y terrible. En el entorno de eso va a haber un derramamiento del Espíritu Santo clave, un derramamiento del Espíritu Santo sin precedentes que la iglesia necesita. Eso yo estoy convencido que esa es la lluvia tardía para la iglesia, ¿verdad? Que va a ayudar a que maduren los primeros frutos, aquellos que de alguna manera ya están en un punto de consagración en su vida, en un punto de entrega al Señor tan eficaz, tan importante, que ellos fueron tan entregados al Señor que solo necesitaban ese último toque, por así decir, que era la lluvia tardía, y que los ayudó a madurar. Pero los que no, repito, les va a tocar madurar en el calor del verano, que escatológicamente tendría que ser la tribulación. Ahora, como todavía no se ha dado el final de todo eso, usted y yo tenemos la bendición de aprovechar la lluvia tardía, que es el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora bien, aquí es donde yo quiero concentrar la idea de lo que le vengo a platicar. Ya me avanzó un poquito el tiempo, y me gustaría leerle este versículo, porque le estoy hablando entonces de la madurez del fruto, pero quisiera leerle Isaías 18, 4 y 5, que dice: porque Jehová me dijo así: me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia,
como nube de rocío en el calor de la siega. Pero oiga esto, porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará la rama. Pero fíjese usted, me llama la atención que dice antes de la siega. O sea, la siega es la gran cosecha del verano. Estamos. Pero antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto, dice acá Isaías 18:5, dice, cuando el fruto sea perfecto, es decir, cuando se madure el fruto, otra forma de decir fruto maduro, es decir, fruto perfecto. Y nosotros sabemos que hay varios frutos del Espíritu, como por ejemplo, esto alguna vez quiero tener la oportunidad de haberse lo mencionado, pero por ejemplo, dice la Biblia que el amor es uno de los frutos del Espíritu. Y la Biblia dice que el amor tiene que perfeccionarse, ¿o no? O sea, podemos tener amor, pero no amor perfecto. Y si el amor es un fruto y no tenemos amor perfecto, quiere decir que tenemos fruto, pero no fruto perfecto. Y entonces ese es un punto del que estoy partiendo todavía estoy partiendo para llegar al punto que me interesa llegar específicamente. Pero entonces yo veo que la iglesia, nosotros todos, necesitamos ese derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano. Mire, yo le decía a un hermano, ahorita hace muy poco, hace un par de días, le decía a un hermano, definitivamente nosotros no podemos sin el Espíritu Santo, hermanos. Mire, usted y yo no vamos a poder avanzar, no vamos a poder desarrollarnos sin el derramamiento del Espíritu en nuestra vida para que podamos madurar como debe ser. El problema es, hermano, cuánto nosotros estamos aprovechando ese derramamiento del Espíritu Santo. Óigame, por favor, iglesia, esto es lo más importante en la vida del cristiano. Ese derramamiento del Espíritu Santo es lo más importante en la vida de un cristiano. ¿Qué somos nosotros sin ese derramamiento del Espíritu? Perdónenme, hermano, pero nosotros no somos nada sin el Espíritu Santo. Le voy a decir algo. Por ejemplo, cuando fue derramado en Hechos, en capítulo 2 de Hechos, por primera vez, el Espíritu Santo en la iglesia, el Señor Jesús les dijo: es necesario que yo me vaya. ¿Se recuerda? Yo lo haré al Padre, os envíe el otro Consolador. Pero lo que llama mucho la atención es que les dice ahí en Hechos 2, les dice que se quedaran en el aposento alto esperando, y les dice: recibiréis poder cuando el Espíritu venga con poder sobre vosotros. Pero lo interesante es que les dice: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta los confines de la tierra. Pero les dice que esperen hasta recibir el Espíritu Santo, como diciendo: no hagan nada. Me gustaba la interpretación de un siervo de nuestra misión, también nuestra cobertura, que él decía, como diciéndoles: no funden iglesias todavía, no hagan nada, no desarrollen nada hasta recibir el Espíritu Santo. Y a veces nosotros queremos hacer sin tener llenura del Espíritu Santo, ¿no? Estamos sirviendo sin tener llenura del Espíritu Santo muchas veces. Hermano, nos involucramos en cosas que es menester tener esa llenura, y muchas veces no la tenemos. Entonces es preocupante cuando nosotros estamos caminando en este evangelio que es espiritual. Yo pregunto, ¿usted está de acuerdo conmigo que este evangelio es espiritual? Amén. Y por lo tanto, este evangelio no lo podemos tomar humanamente, terrenalmente, ni carnalmente, mucho menos. Y entonces cuando yo digo eso, digo: Dios mío, ayúdanos a estar llenos de tu Espíritu Santo. No he podido entrar de lleno todavía, pero déjenme platicarle un poquito. Estamos bien, ¿verdad? Usted está celebrando, ¿verdad? Me imagino que viene con la intención de acostarse a la 1 de la mañana. No, tranquilo, no se preocupe.
Oigan pues, fíjense que yo estaba meditando en lo siguiente. Yo le decía a los hermanos, de pastoreo, les decía una vez, o varias veces les he dicho, yo creo que nosotros lo que conocemos en la Biblia como bautismo en Espíritu Santo, y efectivamente la Biblia declara que así es, ¿verdad? Cuando se dijo del Señor Jesús, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, dice, ¿verdad? Entonces, no está mal decir bautismo en Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia del principio, repito, allá en Hechos 2, amén, cuando vino, ahí no utiliza la palabra bautismo, ahí dice que fueron llenos. Ahora, no estoy contradiciendo nada, no solo estoy diciendo, el bautismo del Espíritu Santo es una llenura. Pero déjeme echarme mi pensamiento. Yo pienso que el bautismo del Espíritu Santo es una primer llenura. ¿Me van a entender? Sí. Es decir, ¿qué quiere decir con eso? Con primer llenura. ¿Perdón? ¿Que debe haber más? ¿O que debemos de seguir llenándonos? Yo no sé, pero en nuestra Guatemala, en nuestra Guatelinda, gracias a Dios cómo ha crecido el evangelio en este país, ¿verdad? Que hay colegios cristianos, que hay instituciones cristianas, hay tanto. Hay algunos que piden requisitos, por ejemplo, para inscribir al alumno en un colegio y piden que a los padres que llenen una boleta, y a veces en la boleta preguntan, que los padres se lo tienen que llevar al pastor, me parece, ¿verdad? Y yo he llenado, no sé si a ti te ha tocado, hermano, he llenado esas boletas y una pregunta ahí clave muchas veces dice, ¿está esos padres, refiriéndose a los padres, está bautizado en el Espíritu Santo? Y yo no, mire, yo no sé si soy quisquilloso, o como dice mi apóstol, si soy cáustico, pero fíjese que cuando yo leo eso, digo, la pregunta correcta debería de ser, ¿están llenos? Porque bautizados tal vez sí, pero tiene 20 años de no hablar lenguas. Tal vez fue bautizado en el Espíritu Santo y recibió el don de profecía y ya tiene 5 años de no profetizar. Entonces, bautizado está. Yo no digo que no, pero ya no está lleno. Y lo que sucedió allá en Hechos, cuando empezó el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia del principio, pues, lo que sucedió fue una llenura. Y la Biblia es muy explícita cuando habla de la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Entonces a veces nosotros, hermanos, nos conformamos pues con la idea de pensar, yo estoy bautizado, yo no hay problema, estoy bautizado, sí, pero ¿y cómo está? Es que, hermano, mire, tiene que haber evidencias. Como fruto que somos y fruto maduro que debemos ser. Yo quiero preguntar, ¿me estoy dando a entender en todo esto? Sí. Un montón de cosas que le he dicho, pero lo que me quiero decir es, tenemos que madurar como fruto. Y el único que nos hace madurar es el Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo no podemos. Resumiendo, entonces tiene que haber evidencias. Tienen que haber evidencias de que estamos llenos. Pero cuando yo me pongo a preguntar, a muchos, lo he hecho, fíjense, lo he hecho. Me pongo a preguntarle a muchos, ¿qué son las evidencias del Espíritu? Casi todos me dicen lo mismo. Ahí te lo voy a decir qué es. Solo espérenme. Mire, entonces yo decidí llamarle a este tema evidencias. Había pensado ponerle evidencias de la llenura, pero lo dejé así sencillamente. Evidencias. ¿Cuántos años tiene usted de ser cristiano? Bueno, primero me debería preguntar, ¿a quién le está preguntando, pastor? Porque habemos un montón aquí, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero ¿cuántos años tiene usted más o menos? ¿Habrá alguien aquí que tiene 10? Hermano. 15. O voy para abajo mejor. 8, 7, 6, 5, 4. Bueno, o sea, ¿cuántos años tienes? 5, dicen hermano. Muy bien, ¿cuántos años tenemos? Ay, Dios mío, hermano, entre más pasan los años, más comprometidos estamos. Yo no sé, pues, digo yo,
¿O no cree usted? Más comprometidos estamos, porque cuando le pregunta a uno de usted cuántos años tiene ser cristiano, y uno ya dice pasadito de 10, pasadito de 15, sobre todo recién convertidos, se le quedan viendo a uno así como que, wow, el apóstol. Porque no, ya dice, ya tiene 10, ya tiene 15, ese ya me enseña. Por eso no le digo cuántos tengo. No, fíjense que, bendito Dios, estoy cumpliendo 31 años de ser cristiano. Acepté cuando tenía 4. No es cierto. Obvio que no es cierto, ¿va? Pero fíjese usted que es impresionante, hermano, que conforme más pasan los años, claro, uno se siente contento y dice, gloria a Dios, mi vida. En el Evangelio, qué maravilloso. Entre más pasan los años, más se olvida uno de lo que uno fue, de lo que uno hizo. Gracias a Dios. Pero más nos compromete, porque entonces, evidencias. Eso es como cuando uno conoce a una persona que se mira que no ha madurado. Parece adolescente y se nota que no es adolescente. Digo, le pregunta, ¿cuántos años tiene? 50 y... mejor no debería decirlo, ¿va? Por ahí. Y entonces, y los demás, mucho gusto, pero adentro, tantos años y mi hijo es más maduro que él. Tiene que haber evidencias. Tiene que haber evidencias. El Señor Jesucristo viene pronto. Y yo diría que nosotros ya tenemos que estar preparados y mostrar nuestras evidencias. Solo déjenme leer este versículo y entramos ya bien informal en materia, porque tengo bastante que decir, pero lo voy a resumir. Porque quiero llegar a la idea central. Solo miren que en pantalla yo les estoy comparando no comparando, sino colocando dos versículos de una vez, que es Gálatas 5:19 y Gálatas 5:22. El 5:19 dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, dice esta versión, hermano. Las obras de la carne son evidentes. Vale, ahí está. Las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, y da una lista que no estoy leyendo ahí en pantalla, usted lo puede leer en su Biblia. Me parece que da 18 obras de la carne, si no me equivoco. Interesante eso, usted sabe que 18 es múltiplo de 6, 666, ¿verdad? Tiene que ver con el carácter de la bestia. Las obras de la carne tienen que ver con el carácter del anticristo. Así que, entre menos obras de la carne, mejor, ¿verdad? Verso 22. Cuando llegamos a este versículo 22, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad. Bien, y sigue también, ahí hay más. Aquí se da una cantidad aproximadamente de 9 frutos, se da. Aunque nosotros sabemos que hay más de 9 frutos. Pero fíjense, hermano, que cuando yo comparo esto, entonces aquí habla del fruto. Quisiera que vean en pantalla el fruto del Espíritu, pero cuando habla de la carne dice evidencias o evidentes son. Entonces nosotros también tenemos que tener algún tipo de evidencia del Espíritu en nosotros, que sería el fruto, no la evidencia de la carne, que también lo hay. Pero en realidad, estando ya en el Evangelio, en el caminar, tiene que haber evidencias de que nos estamos llenando del Espíritu Santo. Es que ese es el punto en el que estoy, ¿no? Entonces, ahora sí, miren, por lo tanto, déjenme decirles lo siguiente. Cuando me pongo a veces a preguntar, ¿cuáles serán las evidencias de que alguien está lleno del Espíritu Santo? Yo me encuentro con que la mayoría me dice casi siempre lo mismo. Y como yo quiero aprovechar el tiempo que tengo para predicar, no quisiera detenerme preguntando.
Lo he hecho bastante, créanme. Y casi siempre me dicen lo mismo, y no está mal, la respuesta no está mal, pero me doy cuenta que nos hemos quedado bastante cortos en el entendimiento de esto. Porque fíjense que yo no sé, mire, yo le llamé a esto que encontré 3 evidencias, pero cada una hay que desarrollarla y no es poco. 3 evidencias. La primera, con la que más me responden, tal vez no con esta palabra me lo responden. Mire, la número 1 está en 1 Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Y cuando usted sigue leyendo, ¿de qué está hablando? ¿A qué se refiere con la manifestación del Espíritu? ¿Alguien me puede ayudar? Muy bien, mi hermano dijo el don de lenguas. Estoy completamente de acuerdo, solo déjeme decirle más. Los dones. O sea, no solo el don de lenguas, sino profecía, discernimiento de espíritus. Bueno, hay una lista de 9 dones que se dan acá precisamente, ¿verdad? ¿O no? Vale, entonces, ¿cuáles son las manifestaciones del Espíritu Santo? Los dones. ¿Estamos? Entonces, cuando yo pregunto, regularmente yo pregunto, mire hermano, ¿cuál cree usted que es la evidencia de que estamos llenos? Ah, hermano, los dones, le dicen a uno, regularmente los dones. Y no estoy negándolo, por Dios santo, no me vaya a malentender eso. Esto que le vengo a enseñar, tengo que apresurarme para llegar al punto, ¿verdad? Pero es que es importante, hombre, y está bueno esto. Porque fíjense que esto nos va a traer respuestas de algunas cosas. A nosotros los pastores nos hacen esta pregunta que le voy a hacer por un ratito a usted. Fíjense que es evidente cuando alguien tiene el Espíritu Santo y llenura el Espíritu Santo que se le van a manifestar dones. Es más, el apóstol Pablo, cuando se encontró a ciertos discípulos que ni siquiera sabían que había Espíritu Santo. ¿Usted se recuerda de eso? ¿Ah? Sí. Recibiste el Espíritu Santo y bueno, ni sabíamos que había Espíritu. Oró por ellos, les impuso las manos y cuando escuchó que hablaban lenguas y profetizaban, dice, eso está en Hechos. Cuando escuchó que hablaban lenguas y profetizaban, Pablo entendió que habían sido bautizados en el Espíritu Santo. No lo dice así textualmente, pero ahí está. Amén. Estamos aquí, ¿verdad? Es que, hermano, es impresionante. ¿Está bien? Quiere decir que la primera evidencia del derramamiento del Espíritu Santo es manifestación a través de los dones. Mucha gente tiene dones. Mucha gente, gracias a Dios, que tiene dones. Ay, hermano, perdóneme, Dios se preguntó, ¿cuántos tienen dones del Espíritu Santo? Quiero hermano, así sin pena, hermano, no tenga pena, no es creído, no lo va a ser creído. Quiero ver, levanta manos que tienen dones. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oigan, por favor, esa es una de las primeras evidencias. Aunque déjeme decirle, dones no son solo profetizar, hay muchos. Ya le voy a dar una lista, pero no me voy a quedar en ellos. Ya le voy a dar una lista, pero avancemos. Segunda evidencia. Veamos, segunda evidencia. Estoy todavía en ese punto. Evidencias. Primera evidencia, la más común. La más, no común, pues, no quise decir con común que es menos importante, sino la que más conocemos. Segunda evidencia. Número 2, está en primera carta de Corintios 2:4, que dice: y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Yo tengo años de estar leyendo este versículo que me inquieta demasiado, siempre me inquietó, hermano, le soy bien honesto. Yo siempre pensé, pero Dios mío, ¿de qué está hablando con demostración de Espíritu? ¿De qué estará hablando? ¿Estará hablando de lo mismo que los dones? Demostración, manifestación. Me fui a buscar en el diccionario en algún momento
parecieran ser similares o iguales, parecieran lo que es manifestación y demostración, pero no es lo mismo. En algún momento sí. Y hermano, eso empezó a hacer media en mi corazón. Manifestación de espíritu, demostración de espíritu. No es lo mismo. Tiene que ser otra cosa. Si la manifestación son los dones, entonces ¿qué será la demostración? Entonces, bueno, ese sería el beneficio, el resultado, la bendición de lo que Dios hace en nosotros. Pero nosotros, mire pues, es algo así como que yo pregunto aquí, ¿alguien aquí está en la universidad? Va, aquí mi hermano me hizo el favor de levantar la mano. Y si yo te digo, demostrámelo, ¿qué harías? ¿Qué harías para demostrarme? Bueno, tal vez lo más fácil sería presentarle las notas o los cursos que estoy llevando. Me presenta las notas, pero tal vez no las traes contigo. Se me ocurre una, te voy a echar una mano. Tal vez contigo traes el carnet. ¿Sí? ¿Sí lo traes? No lo traes, pero sí lo tienes. Aquí está su pastor que le da fe que sí es cierto. No te hagas pena, no me mandaron de la universidad para apuntar. ¿Pero qué hice? A ver, ¿qué acabo de hacer? Yo le dije, demostrame. Que me muestre una evidencia, que me muestre una credencial, que me manifieste algo que diga. Va, entonces, por eso le digo, en un momento dado parece lo mismo manifestación que demostración. Porque cualquiera le diga, hermano, hágame una demostración de llenura del Espíritu Santo, pues muchos van a decir, pues, profetiza, va, muy bien, profetiza, amén. A ver, pero espérese un ratito y me va a comprender mejor. Hay un texto, fíjese que lamento no haberlo puesto acá, es que traigo bastante información y no quiero detenerme demasiado en toda la información, la tengo por si acaso. Pero fíjese usted que hay un verso donde el apóstol Pablo dice, vosotros sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros. No sé si tú me ayudarías, Nelson, a buscar ese texto. Dice, vosotros sabéis qué clase de personas demostramos ser. Creo que así lo dice textualmente. 1 Tesalonicenses 1:5. 1:5 de 1 Tesalonicenses. Así lo dice igual. Esta versión dice, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Amén, muy bien. O sea, perdón, es el siguiente. ¿Sí, verdad? ¿O no? ¿Cuál me dijiste? Primera Tesalonicenses. No, Primera Tesalonicenses está similar a ese. A este Corintios. Segunda de Pedro 3:11. No, pero está bien, hermano. ¿Cuál tiene ahí? Léame, por favor. ¿Qué dice ahí? El Nuevo Mundo dice, segunda de Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas así han de ser disueltas, ¿qué clase de personas deben ser ustedes en actos santos de conducta? Bueno. En hechos de devoción piadosa. Ese nos ayuda a amparar eso, ¿verdad? Pero mira lo que me llamó la atención, que el que me leía Nelson, creo que es, dice demostramos ya. Si lo buscas en Valera 60, Américas, así lo dice textualmente, me parece. ¿Qué clase de personas demostramos? Pero miren pues, el punto que yo creo es que la demostración de espíritu es algo que tiene que ver con conducta. ¿Perdón? Manera de vivir, conducta. ¿Cómo me comporto? ¿De qué manera actuamos? Dice la RBA. La RBA, ¿de qué manera actuamos? Entonces, mire, hermano. No sé si lo digo de una vez. ¿Será que se lo digo de una vez? A mí hay gente que me ha preguntado, imagino que a ti, pastor, también te lo habrán preguntado, pastora, no sé. Le dice, bueno, pastor, mire, porque hay algunos que son bien observadores y bien atrevidos también, ¿verdad? Pastor, mire, fíjese que el hermano fulano, cómo profetiza de bonito, pastor. Qué bonito profetiza, pero qué feo vive, pastor. No logro entender eso.
Yo no logro entender que eso pueda pasar. Yo no entiendo por qué. ¡Qué unción! Cuando dirige. Ah, no, allá aparece. No te da pena que no escuché nada. Así. Pero cuando profetiza o cuando el don que tenga, yo no sé, el don que tenga. Qué bonito ejerce su don, qué bonito a las lenguas, qué discernimiento de espíritus. ¿Esos son dones o no? Los que tienen. Pero qué manera de vivir. Entonces la respuesta, hermano, es la siguiente. Esa persona tiene manifestación de Espíritu Santo. Pero como no se sigue llenando y no hay una permanencia en esa llenura, no tiene demostración de Espíritu Santo. ¿Ya me voy dando a entender? ¿Sí? Ahora, porque lo voy a explicar paso por paso, en lo que me queda de tiempo, no se preocupe, pero me falta uno. Yo le dije que son 3 evidencias. ¿Cuáles son? Primera evidencia, manifestación. Segunda evidencia, demostración. Ahora, tercera evidencia. A esa le vamos a tener que buscar un término, una palabra. Solo le leo el texto mejor. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Me llama la atención que por medio del Espíritu Santo nosotros podemos hacer morir las obras de ¿qué? De la carne. Las que estábamos leyendo o empezando a leer en Gálatas, ¿verdad? Gálatas 5. Oh, hermano, por el Espíritu se puede hacer morir las obras de la carne. ¿No le parece interesante eso? Usted ha leído que en Hechos, bueno, eso se lo acabo de mencionar, ¿verdad? En Hechos dice que el Señor derramará su Espíritu sobre toda carne. Eso quiere decir, hay muchas interpretaciones hermosas de ese verso, pero déjenme decirle una más. Yo creo que el Espíritu Santo tiene que ser derramado sobre nuestra carne. Me permite decir, sobre nuestra carnota. No se va a ofender nadie, va sobre mi carnota, pues. Si tiene que derramar sobre mi carne, pero si el Espíritu se derrama sobre mi carne, van a haber evidencias. Y la evidencia, yo a esta no me pido el versículo del título que voy a poner, pero el versículo es ese. Yo al primero llamé manifestación de Espíritu, la segunda demostración de Espíritu. ¿Qué tal si le llamamos a este efecto del Espíritu sobre nuestra carne? Porque aquí, ¿cuál sería el efecto del Espíritu Santo sobre la carne? Que hace morir las obras de la carne. Ese es un efecto. Derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Y si el Espíritu es derramado sobre nuestra carne, entonces el Espíritu va a hacer morir las obras de la carne. 18 obras más o menos tenemos idea, ¿verdad? Ay, hermano, hechicería, brujería, enemistades, pleitos, celos, envidias, enemistades, ¿verdad? También, ¿no? ¿Qué más dice la Biblia que son obras de la carne? Herejías, adulterio, borracheras, orgías, dice también. Los deleites, disensiones. Mira, hermano, el efecto del Espíritu Santo sobre la carne debería ser que se empiezan a anular esas obras. Mira, yo quiero saber si voy bien, Dios mío, man. Está muy callado, ¿sí? Pero me está poniendo atención. Entonces, pues, perdónenme, me gusta hacer resúmenes. Resumen, mira pues, voy a otra vez. ¿Qué evidencias hay del Espíritu Santo de luz en nuestra vida? Manifestación, demostración y efecto sobre la carne. ¿Ya se dio cuenta que son 3? Lógico, ¿ah? Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, óigame, la manifestación del Espíritu Santo, que son los dones, es el derramamiento del Espíritu Santo en nuestro espíritu.
¿Usted sabía que los dones son espirituales? ¿Te acordás, Pastor Nelson, te acordás de aquel verso donde dice acerca de los dones espirituales? No quiero que ignoréis. Cuando uno va al texto griego ahí, la palabra dones no aparece en el original. La palabra dones viene del griego carisma. Sino que ahí dice acerca de los neumas. No quiero que ignoréis. La palabra neuma quiere decir espíritu. Entonces los dones son espíritus. No me quiero detener en eso. Bueno, ya le alboroté el sonpopero, pero el asunto que lo que a mí me llama la atención de eso es que entonces los dones son espirituales. Y por eso el derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestro espíritu tiene como evidencia una manifestación de dones. Ahora, el derramamiento del Espíritu Santo en nuestra alma tiene una demostración que sería cambio de conducta. ¿Qué clase de personas demostramos ser? ¿Estamos? Amén. Y el derramamiento del Espíritu Santo en nuestro cuerpo, en nuestra carne, sería efecto. Y uno de los efectos es que se hacen morir las obras de la carne. Ahora entiendo por qué el salmista David decía: hasta mi carne te anhela, Señor. Yo decía, ¿por qué dirá eso David? Porque yo le daba duro a la carne, hermano. No, que la carne, uy no, la carne. Y David decía, hasta mi carne. Ahora entiendo lo que David está diciendo: Espíritu Santo, derrámate aún en mi carne, porque si te derramas en mi carne se van a morir las obras. Amén. ¿Quiere dar un aplauso, Señor? Perdónenme, yo me emociono con esto. Yo me emociono porque yo digo, ahora yo entiendo, yo entiendo que, por lo menos yo me considero, al entender esto, que estaban pañales con esto del derramamiento del Espíritu Santo. Porque uno dice, yo tengo bautismo del Espíritu Santo, soy bautizado como manda El Salvador. A veces se dice cuando se bautiza en agua, pero ya estoy bautizado, ya hablo lenguas, profetizo. Sí, está bien. Ay, no le quiero caer mal, pero a su pastor sé que no le va a caer mal con esto que voy a decir. Pero dice que, ¿cómo no? Los pastores nos gozamos cuando en un culto el pueblo también se goza. A la hora de la administración caen al suelo, gritan, lloran, se derraman y las hermanas brincan, otros hermanos se ponen atrás para recibir, qué sé yo, ¿verdad? Bien ha dicho nuestro apóstol, no hay que hacer eso, que el Espíritu fluya, ¿verdad? Pero y pasa eso y que caen y que danzan y ¡qué bonito! ¡Qué bonita familia! Dijo no sé quién, ¿verdad? ¡Qué bonito! Ahí está el hermanito, la hermanita, qué bonita la hermanita para recibir. Cada vez que levanta las manos empieza a brincar, a saltar y llora. Gloria, no me estoy burlando de eso. Pero qué feíta para vivir. Nomás sale, no va a creer que me dijeron algo, ¿ah? Pero nomás sale de esa puerta. Ese hermanito, esa hermanita que como llora, que como la toca el Espíritu Santo, también qué buena es para chismosear. Pero... yo creo que lo profetizaste, no se lo viste regañar. Es que ya le expliqué la base del tema, ahora me aguantan, porque ahí ya voy. Pero ahí me traigo un hermano de la iglesia que te da la fe que igual lo he platicado en la iglesia. Hasta más duro. Mira, hermano. Pero eso me incluye a mí, hombre. Qué bonitos somos, por ejemplo, los pases para predicar, ¿verdad? Y tentón. Eso es hermano. Ahí deje. Eso no importa ahorita.
La verdad, qué triste, hombre, qué triste es, hermano, que nosotros ya nos sintamos realizados porque profetizamos. Porque tenemos un don hermoso para cantar. Tenemos un don hermoso para enseñar la palabra. No es un don, la enseñanza es un don. Aparte está el ministerio primario. El don de la enseñanza, un don hermoso de sanidad. Al que le pone las manos, se le quita a todo chingunguya. No sé si lo dije bien, pero se le quita porque tiene don. Pero con todos sus dones tiene graves problemas familiares porque tiene mal carácter. Tiene un hermoso don para predicar, pero no sabe tratar a su mujer. Profetiza extraordinariamente, pero tiene problemas con todos sus compañeros de trabajo. Entonces yo creo que nosotros necesitamos evidencias. Y está bien, entonces el derramamiento de la llenura del Espíritu Santo en nuestro espíritu tiene como resultado dones. Por eso le dije, ¿qué fue lo que oyó Pablo cuando impuso las manos sobre los que no habían sido bautizados? Cuando los bautizó, cuando fueron bautizados, solo oyó que profetizaron y hablaron en lenguas, dijo, ya está. Pero apenas era el inicio. Recibieron el Espíritu Santo en su espíritu, ¿sí o no? Ahora ellos tenían que ser llenos para que esa llenura abarcara su alma e incluso su cuerpo. Entonces vamos a ver, miren pues, dones del Espíritu Santo no hay que tener ahí solo porque no quiero dejarlo sin mencionarlo. Son las tres evidencias. Primera evidencia, manifestación, que sería ¿cuál? Los dones del Espíritu Santo. ¿Estamos? Yo ahí me equivoqué, no debí escribir los dones, sino debí escribir las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las manifestaciones del Espíritu Santo? Los dones. Los dones no se los puedo escribir uno por uno, pero aquí los fui anotando: sabiduría, don de conocimiento, don de fe, dones de sanidades. Por cierto que así dice, perdón, ya lo borré todo. Por cierto que me llama la atención que dice dones de sanidades, no dice don de sanidad, o sea que son varios. Dice don de milagros, don de profecía, don de discernimiento de espíritus, don de diversas lenguas y don de interpretación de lenguas. Esos son los 9 que conocíamos hasta cierto tiempo, pero hemos aprendido apostólicamente, pero está en la Biblia, que hay, yo me recordaba en un momento que 18, pero yo encontré 19, no sé en qué momento, pero se lo voy a poner: el don de ayudas, don de administrar, el don de servicio, el don de enseñanza, el don de exhortación, el don de dar, el don de dirigir, el don de misericordia, el don de visiones y el don de sueños. Todos tienen su versículo. No tendría el tiempo para dárselo, pero le puedo asegurar que sí. Se lo puedo dar a su pastor, si usted gusta. Pero, y él lo va a saber también. Me parece que el 10, 11, 12, 13, creo yo, hasta el 14 están en un solo texto. Creo que es aquel donde dice el que tiene el don de enseñanza para enseñar, el don de dar con liberalidad. Ahí creo que menciona como 4, si no me equivoco. El de Romanos, ahí menciona como 4. Luego encuentra usted de dirigir, que es algo así muy relacionado con administrar también. Misericordia es un don, el don de tener visiones, el don de sueños. Todas esas son manifestaciones del Espíritu Santo, 19 hasta el momento. Digo así pues porque poco a poco el Señor va revelando más, ¿verdad? Y es hermoso. Esas son las que tiene el que es bautizado en Espíritu Santo. Puede tener 1, 2, 3 de esas, puede recibir manifestación. Por eso me preguntaba hace un momento cuántos tienen dones. Puede ser que algunos que no levantaron las manos estaban pensando solo en profecía, y quizás tienen el don de servicio.
Hay gente que tiene el don de servicio. Y eso no quiere decir que no esté bautizado o lleno del Espíritu Santo. Hay gente que, hermano, tal vez no profetiza, pero tiene un don para servir. Por ejemplo, ahorita alguien está sirviendo en la cocina. ¡Qué rico huele! Que el Señor la siga usando, ¿verdad? Entonces, no, tal vez entró la cara. Mire, ese es un don. Yo le contaba a unos hermanos, ay Dios mío, hermano, no vengo a hablar mal de los míos, de veras que no, porque en todo caso sería solo de uno, ¿va? Pero fíjense que, ay, se lo cuento. Yo tenía un carro verde de una cierta marca hace años. De pronto, otro hermano de una ovejita de la iglesia, compró un carro exactamente igual al mío. Está polarizado, igual al carrito. Teníamos hace unos años un portón solo de malla, podía ver, obviamente, no era un portón formal. Y entonces, cuando regularmente, pues, los hermanos tan lindos que son como uno, ¿verdad? Como pastor, yo me parqueaba frente del portón y había hermanos ahí dentro, corrían y abrían la puerta antes de yo bajar. Bueno, pues lo hacen todavía, pues, ¿no? Que lo hicieron. Una vez yo ya había entrado y eso yo lo vi. Y había otro hermano ahí que estaba dentro del área de servicio de la iglesia. Y de repente llegó este otro hermano que tiene carrito igual a mí. Y se parqueó, se paró así enfrente, bajó el vidrio. Cuando entonces el hermano vio el carro, que no sabía que yo había llegado, corrió a abrirle. Pero cuando vio que no era yo, se regresó. Entonces, a veces tenemos aquí, no es tiro al marco, la plaquita aquí, servidor. Pero evidencias, don de servicio, evidencias. El que tiene el don, tiene el don. Ese sirve así al estilo de los gauchitos, donde quiera, como quiera y cuando quiera. Nada de que solo cuando está el pastor, hombre. Nada que solo para el aniversario. Híjole, va. Ay, hermano. Es que nosotros tenemos que entender que los dones son manifestaciones del Espíritu. El don no se puede, bueno, uno puede fingir tener algo, pero cuando es del Espíritu se va a evidenciar que lo es o que no lo es. Como aquel texto de Malaquías que dice, ahí se sabrá quién es justo y quién es impío, quién me sirve y quién no me sirve. Malaquías capítulo 3, versículos finales. Bueno, pero no me voy a poner a hablar de los 19 dones que están ahí en pantalla. Solo le doy una idea. Estos son manifestaciones del Espíritu. Pero vamos, que necesito apresurarme, Dios mío. Vamos a ver, y hay demostraciones del Espíritu. Aquí me tengo que detener. El tiempo se me está terminando, pero las demostraciones del Espíritu son bien importantes. Y mire uno, como por causa del tiempo tengo que apresurarme. Número 1, demostración número 1, Romanos 5:5. Esta a mí me emociona cada vez que la leo, de veras. Dice, la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. A ver. Este no es un don. Me va a decir, es un fruto. ¿De acuerdo? Pero ¿qué demostración es esta? Si yo digo que estoy lleno del Espíritu Santo, como le pregunté al hermano, demuéstrame, estás en la universidad. Si yo digo, yo estoy lleno del Espíritu Santo, usted me tendría que decir, demuéstralo, hermano. ¿Cómo se lo tendría que demostrar?
Un amor. Aquí dice amor de Dios. Déjame leer un versículo. Pero aquí está el texto base. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. ¿Estamos claros? Sí. Ahora mira lo que dice 1 Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿Me deja interpretar algo acá? ¿Cómo fue derramado el amor de Dios? ¿Cómo fue derramado? Por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo fue derramado. Sí, amén, hermano, así nos lo demostró a nosotros, pero ¿cómo fue derramado a nosotros? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, si yo tengo cómo ayudar a alguien y no lo hago, sino como deja ver el texto también, solo oro por él, ¿verdad? Entonces no tengo llenura, no tengo evidencia de demostración. ¿Cómo puedo decir que mora en mí el amor de Dios? Déjeme parafrasearlo. ¿Cómo puedo decir que mora en mí el Espíritu Santo? Entonces, ¿cuál sería la demostración del Espíritu Santo? Número 1, amor, ayudar, compartir. Veo a mi hermano en necesidad. Yo no digo que no pueda ayudar el don, pero alguien está en necesidad. Claro, un don, lo que puede ayudar un don ahí es le da una profecía: no temas, hijo mío, saldrás pronto de esto. Está bueno, gloria a Dios, pero hubiera sido bueno que sacara la billetera también. Yo ya la saqué y aquí la estoy dejando. Toma, hermano, ¿no tenés dónde dormir hoy? Toma. ¿No tenés para comer? Toma. O sea, no solo le dio una demostración de espíritu, manifestación, que fue su don profético, sino también le dio una demostración de espíritu, que fue amor. Tiene bienes de este mundo, vio a su hermano en necesidad y no cerró su corazón contra él. ¿Está lindo el verso, hermanos? La única forma que pueden madurar nuestros frutos es con la llenura. Pero la llenura tiene 3 evidencias: manifestación, demostración y efecto. Y apenas vamos por las demostraciones. Así que le voy a dar otro rapidito. Vamos bien, ¿verdad? Sí. Mira, ¿cómo estamos en tiempo, hermano? Bien. Tú me dices. No te digo. 3 minutos, dice hermano. Está bueno, no me digo nada. Número 2, demostración de espíritu, porque todavía me faltan los efectos. Demostración de espíritu número 2, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál sería la demostración acá? De que estoy lleno de Espíritu Santo. Que no tengo condenación, no hay condenación. Claro, aquí dice a los que están en Cristo, pero los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, lo que a mí me llama la atención es que hay un texto que dice, no se lo puse por causa del tiempo, pero dice: bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Sabe cuál sería la demostración de espíritu ahí? Que todas las cosas que apruebo, las apruebo por Espíritu Santo, y no son decisiones que me condenen, no son decisiones que me llevan a la ruina. Porque uno toma decisiones y hay cosas que uno aprueba como buenas y uno dice: esto está excelente, voy a hacer tal viaje, voy a hacer tal cosa, voy a hacer esto otro. Y muchas veces ¿se recuerdan cómo dice la Biblia? Hay caminos que al hombre parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. ¿Cómo sé yo que estoy tomando el camino correcto? Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Y entonces, cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, demostración del Espíritu Santo, yo no tomo decisiones, yo no apruebo cosas que me condenen. Voy a estar libre de condenas. No me refiero a condenación eterna, por favor, porque aquí dice ninguna condenación, quiere decir que hay varias clases de condenaciones. Mire,
una simple, tal vez, no sé si es simple o burda, no sé cómo decirle, lo llaman por teléfono y le dicen, usted tiene un excelente crédito, le regalamos una tarjeta de crédito. Y usted dice, mire, ¿ves? A los 2 meses la tienen topada y se la dieron con $10,000 de límite. Y se pone a pensar, quisiera regresar a esa fecha en que me llamaron y colgaron el teléfono. Demostración del Espíritu Santo. No dejamos que nuestras decisiones nos condenen. Nuestras decisiones no nos van a condenar, porque vamos a estar guiados por el Espíritu Santo. Fíjense que hay otro verso que también estoy recordando que dice que aquel que dice, someteos a vuestras autoridades, dice, para que no caigáis en condenación. Entonces quiere decir que la gente insujeta no está llena del Espíritu Santo, porque el lleno del Espíritu Santo no incurre en condenación. No cae en ninguna condenación, porque no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque está lleno. Demostración número 3. Mire, estoy dándole el mensaje rapidísimo. Uy, este me gusta mucho. Bueno, todos me gustan. De toda la Biblia, ¿ah? ¿Todavía estamos aquí, iglesia? Demostración número 3 de Espíritu Santo, Romanos 8:26. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la demostración número 3? Que sabemos orar como conviene. Que sabemos orar como debiéramos, dice esta versión, pero hay la que dice como conviene. Amén. ¿Usted sabía que no siempre oramos como debiéramos? Estamos orando por cosas. Ay, Dios mío, ¿qué le digo? Bueno, son necesidades. Yo le decía a un hermano y le pregunto a usted, ¿usted cree que Jesucristo ya viene? Amén. ¿Cuántos creen que el arrebatamiento puede suceder en cualquier momento? Amén. Muy bien, pregunta número 2. ¿Cuántos creen que el Señor ya sabe la fecha? El Señor ya sabe la fecha. Vale, no nos la ha dicho. Pero supóngase que ella la sabe. No suponga que ella la sabe, ella la sabe, pero supóngase que sabiéndola él, esa fecha es dentro de 2 semanas. Supóngase, en 2 semanas es el arrebatamiento. No, sí, que el pastor dijo que dentro de 2 semanas. Porque va a ser dentro de 1. Así, no. Es una broma. Pero supongamos eso. Y yo ahorita estoy orando. Y en mi alma tengo, como toda suposición, ¿verdad? En mi alma resulta que soy envidioso, chismoso. No me doy de ¿verdad? Si no me van a bajar del púlpito ahorita. Pero vengo yo y estoy orando porque hay un hermano que me cae mal. Y estoy orando, Señor, que me lastimó. Yo lo saludé en la entrada y me dejó con la mano así, Señor. Me voy a ir de la iglesia, Señor. Y yo me imagino, déjeme imaginarme, hombre, que el Padre me está viendo y dice, por lo que está orando. Dentro de 2 semanas desciende mi hijo y todavía tiene problemas de envidias, de celos, de contiendas, y está llorando porque no le dieron la mano. Yo le decía a un hermano,
el Espíritu Santo ora por nosotros, intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo será eso, hermano? ¿Cómo será? ¿Usted se podrá imaginar al Espíritu Santo orando con gemidos indecibles por nosotros? Yo me imagino que gemidos indecibles es llorando, es decir, gimiendo, ¿no? Clamando. Esa sería una de las mejores definiciones. ¡Padre! ¡Ayuda a este! Tú no, así no, ahora no. ¡Ayúdalo! Porque no sabe orar como conviene. Señor, Él está pidiendo por tu problema, pero yo te pido por sus problemas de envidias. Yo le decía a mi hermano, si yo pudiera ver, si yo pudiera tener una visión en este momento y si pudiera ver al Espíritu Santo orar por mí, así, yo me preocuparía, porque yo diría, tan tranquilo que estoy y el Espíritu Santo orando con gemidos indecibles por mí, ¿qué sabrá que yo no sé? Hermano, perdóneme, yo cuando oro, gracias Padre por este trozo de carne que me estás dando. Gracias papito porque me bendices con mi familia, gracias porque soy feliz. Y orando, y el Espíritu Santo orando por mí con gemidos indecibles. Digo yo, Dios mío, hay algo que yo no he entendido. Entonces, no le estoy diciendo que pierda la paz, por favor. ¿Sí me va a entender, verdad? No le estoy pidiendo que pierda la paz. Solo le estoy diciendo, si ora por nosotros con gemidos indecibles, como que hay algo que nosotros no sabemos o no hemos entendido. No es porque no lo quieras dar a conocer, porque ahí lo dice. Aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Ese es el problema, que nosotros oramos no conforme a la voluntad de Dios. Yo creo que ese es el verdadero problema. Entonces, ¿cuál sería otra demostración de Espíritu? Que oramos como conviene, oramos como debiéramos, oramos bien. A veces, o sea, ¿qué quiere decir, pastor? ¿Usted está diciendo que puede ser que no oramos bien? Bueno, yo solo le estoy diciendo que no oramos como debiéramos. O sea, que sí, pastor, exacto, si usted lo quiere ver así. Tiene razón. Eso es otra demostración de Espíritu. Entonces, a ver, ya llevo 3. A esas alturas ya le puedo decir otra cosa. ¿Se da cuenta que no todo era dones? Y a veces uno dice, qué espiritual soy. Tengo don de discernimiento de espíritu. Tengo don de sueños, y ese es el que más me gusta. Tengo don de profecía. Me gusta que el Señor me use. Que me hable en sueños. Tengo don de sanidades. Qué espiritual soy. Pero bien, perfecto. Ese es el derramamiento de espíritu sobre su espíritu. Pero ahora, en su alma, tiene que haber demostración de amor. Tiene que haber demostración que en ninguna condenación incurres, en ninguna condenación caigo por la guianza. Tiene que haber otra demostración, que puedo orar como conviene. ¿Puedo dar una más? Sí. Porque todavía me faltan los efectos. Perdón, ¿será que estoy tocando algo? Ahí me dice. Son los efectos. Número 4, segunda de Timoteo 1:13 al verso 14 en la Biblia de las Américas. Luego lo voy a leer el 14 en otra versión. Ahí está una vez todo en pantalla. Dice: retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí, en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Pero en la Biblia Serafín Azuejo, solo el verso 14 dice: guarda este depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en vosotros. ¿Cuál es ese depósito? Las sanas palabras
que has oído de mí, dice el apóstol Pablo. Quiere decir que otra demostración de espíritu es guardar las sanas palabras que oyes del ministro que te predica, que oyes de tu pastor, que oyes de tu apóstol, y de vez en cuando que oyes del hermano invitado. Se vale, ¿va? Retén las sanas palabras. Eso es demostración de espíritu. A veces, hermano, a veces saliendo de la iglesia, en la esquina nos encuentra oficial culto, ahora sí, ¿qué predicaron? Era nuestro 10º aniversario. Retén, guarda este buen depósito, guárdalo, pero con la ayuda del Espíritu Santo. No lo puedes hacer sin el Espíritu Santo. La gente que retiene la palabra enfrenta la vida de otra manera. Cuando le vienen tentaciones, cuando le vienen adversidades, cuando le vienen problemas, y retiene las sanas palabras de Cristo, oídas a través del ministro que le predicó, o que le está enseñando la palabra constantemente, hermano, ese las retiene por el Espíritu Santo, y el mismo Espíritu Santo le da consuelo, le da fortaleza, le da sabiduría. Gloria a Dios. Demostración del Espíritu. Le voy a dar una quinta, hermano, pero todavía me faltan los efectos, si no para el otro aniversario. ya me estoy invitando, vamos. Romanos 15:13, demostración número 5. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esa es demostración de espíritu, abundar en esperanza. Es que no podemos andar desesperanzados. Es que mi hermano, de veras que me cuesta mucho no pensar en lo que le decía al principio, fíjese, de que a veces tenemos un precioso don y no vivimos como debe ser, hermano. Yo he visto gente ser usada por Dios tremendamente, pero abajo viven sin esperanza, con un desánimo de vida, que lo único que los motiva en la vida es el don que tienen. Y qué bueno que tienen ese don, ¿verdad? Porque también es del Espíritu, es manifestación del Espíritu. Pero qué terrible que no se sabe llenar más y más. Si se llenara el Espíritu, es usado por Dios con su don y además abunda en esperanza, abunda. No solo tiene suficiente esperanza, sino que ayuda a otros a que tengan esperanza, porque rebosa de esperanza. A mí no me molesta, claro, a mí a veces me dice alguien, yo soy feliz de estar en la iglesia, hermano, gloria a Dios, pero me preocupa cuando alguien me dice, yo soy feliz de estar en la iglesia, pastor, porque mientras estoy ahí, estoy contento compartiendo con los hermanos, recibiendo el Señor, pero solo de vez cuando se va a acabar el culto pienso, ya me voy a enfrentar a mi triste realidad otra vez. El domingo en la tarde me pongo triste porque digo, mañana otra vez, alegre el culto. Si todos los días fueran domingos, Señor. Pero mañana otra vez me voy a enfrentar a mi triste realidad. No puede ser. Otro efecto. No puede ser. Hermano, no puede ser que nosotros, hermano, estamos, claro, gloria a Dios, qué bueno que te goces en un retiro. Esa es otra. Qué lindos son los retiros, ¿verdad? Qué bonito es llegar allá al Parque de la Industria y gozarnos con todos los hermanos y saludamos, y ministros, hermano, abundan cantidad de ministros que nos llegan a ministrar la palabra, alabanza. Pero la otra semana hay que volver al chance. Hay que ir a pagar la factura de la luz que no ha terminado de pagar. ¿Pero qué hago?
Oye, te llenas del Espíritu Santo, vas a abundar de esperanza. La esperanza no avergüenza. Repito, la esperanza no avergüenza. La esperanza es algo extraordinario, hermano. Es extraordinaria. Entonces yo pienso, muchas veces nosotros no hemos entendido la importancia de esa llenura. Por favor, yo no vengo a predicarle como siendo yo ausente de esto. Yo estoy predicando a mí mismo, créanme. Necesito esta demostración en mi vida. Tener demostración. Ya llevo 5, ¿verdad? Le puedo dar por lo menos unos 2 efectos. Va, pues, ahí le va. Efectos del Espíritu sobre la carne. Entonces ya hablamos del derramamiento sobre el Espíritu que se da en manifestación. Ya hablamos del derramamiento del Espíritu sobre el alma que se da a través de demostración. ¿Está bien claro, verdad? Y ahora hablemos del derramamiento del Espíritu sobre toda carne, como dice Hechos, que se va a dar a través de un efecto sobre la carne. Es decir, la carne tiene que pasarle algo a la carne. El texto que utilicé de base se lo voy a volver a leer, porque si vivís conforme a la carne moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Vale. El efecto es hacer morir las obras de la carne. Entonces, si el efecto es hacer morir las obras de la carne, cuando yo leo el verso 13 y me voy atrasito y encuentro el verso 5, ¿qué dijo antes de hacer morir las obras de la carne? Encuentro este texto, verso 5, porque ese sería efecto número 1. Porque los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el efecto del Espíritu Santo sobre la carne? Sí, pensar en el Espíritu. O sea, nos quita los pensamientos carnales. Mi hermano, ya ni necesidad de esforzarnos, hermano. Ni necesidad de esforzarnos por Dios Santo, ni necesidad de esforzarnos. El Espíritu Santo se derrama en tu vida y te llena de tal forma que el efecto sobre tu carne es que los pensamientos carnales van a cambiar y se van a sustituir por pensar en las cosas que son del Espíritu. Ahora habría que ver cuáles son las cosas del Espíritu, ¿no? Hay mucho ahí, pero déjenme explicarle algo. Esos pensamientos nos traicionan. Hay pensamientos carnales terribles. ¿Con qué razón Pablo decía la ley que está en mis miembros hace guerra contra la ley de mi mente? ¿Sí o no? Y me lleva cautivo el pecado que está en mi carne. Así dice la ley. Entonces es una guerra contra el pensamiento para llevarnos cautivos al pecado que está en la carne, en el cuerpo. Por eso Pablo dice: de modo que lo que quiero no hago, y lo que no quiero eso hago. Eso es capítulo 7 de Romanos. Es el anterior a este, el capítulo anterior a este. Entonces es interesante, porque lo que está diciendo es que la guerra es contra tus pensamientos, contra mis pensamientos. En nuestra mente tenemos la ley del Espíritu, que queremos agradar a Dios. Pero la ley que está en la carne, en los miembros, hace guerra para que esos pensamientos sean constantes, hasta hacer derrumbar. Pero yo creo, hermano amado, que por eso es tan importante, tan necesario, que seamos llenos del Espíritu, no solo en espíritu, no solo en alma, sino también en cuerpo, en carne. Que le digamos, como el salmista David: hasta mi carne te anhela, Señor, porque ya no quiero tener estos pensamientos carnales. Le voy a dar un número 2 para explicarme aún mejor, pero yo creo que esto ya es bastante, ¿no le parece? Efecto número 2. ¿Vamos bien? Sí. Estoy rapidito, ¿verdad? Voy rápido. Número 2, Gálatas 5:16, en 2 versiones distintas. Reina Valera 60. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne.
Pero la Biblia de las Américas dice, no es Américas, aquí me equivoqué, es la Biblia latinoamericana. La Biblia latinoamericana dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaréis los malos deseos de la carne. Esto es lo que usted sabe. Solamente que yo se lo estoy explicando desde otro ángulo. Miren, no es lo mismo que yo le diga, no satisfagáis. Eso es una orden. ¿Sí o no? Pero eso es una orden, pero no le estoy diciendo cómo. Pero si yo le digo, anda por el Espíritu y no satisfaréis, lo que le estoy diciendo es que su satisfacción va a cambiar. Cuando usted se llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es derramado sobre su carne, las satisfacciones le van a cambiar. ¿Cuántos han oído aquel dicho popular? No me pida el versículo, que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Hoy yo le voy a dar una paráfrasis de ese dicho. Dime qué te satisface y te diré si eres espiritual o carnal. Ya se me quedó serio, hermano. No, oigan, pues. ¿Qué nos satisface, hermano? Yo creo que nosotros tenemos un problema si las satisfacciones de nuestra vida son cosas que incluso satisfacen a la gente del mundo. Porque ¿qué es satisfacción? ¿Alguien me podría ayudar? ¿Placer? ¿Placer? Claro, placer. Ahora, usted, después de que comió algo, ¿usted dice alguna vez que se sintió satisfecho? ¿Sí? Pero mientras estaba comiendo lo que le satisfizo, usted se estaba deleitando, ¿o no? Entonces quiere decir que eso que le produce placer viene de los deleites. Entonces también habría que analizar cuáles son nuestros deleites. Porque hay muchos deleites, buenos y malos. Uno muy bueno y muy extraordinario sería mirar cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Qué delicioso es tener coinonía con los hermanos. ¿A usted le parece delicioso eso? Qué delicioso es compartir con los hermanos en Cristo. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Eso pues es algo que yo he visto allá donde yo pastoreo. A mí me preocupa a veces algunos hermanos que casi no los miro que tengan amigos dentro de la iglesia. Y yo digo, ¿tendrán amigos? Y cuando le digo, sí tienen. Y muchas veces son mundanos. Son del mundo, son de afuera. Yo he visto que algunos, no estoy promoviendo eso, pero hay algunos que hasta sacan del Face a un hermano de la iglesia. Pero un perfecto desconocido le dice, quiero ser tu amigo, y le dice, ok. Entonces yo digo, pero ¿cómo puede ser que no se deleite con la comunión con su hermano, aunque haya tenido problemas con él en algún momento? Porque, ay Dios, hermanos, y hasta las mejores familias pasan. Usted tiene hermanos en la carne, hermanos biológicos, ¿verdad? Amén. ¿Se ha peleado alguna vez con ellos? Amén. Sí, y por eso usted no los ama. ¿Verdad que sí los ama? Amén. Sí, es hermanito, hermano, al ratito ya está, mi hermanito, vení para acá, vení para acá. Amén. Es hermanito. Voltea a ver al que está en la hogar de usted, ¿no? En la campaña. Pero no solo al que es su familiar. Voltea a ver al hermano, así vamos a ver, míralo. Él es su hermano. En Cristo. ¿Y qué
qué bueno si se deleita usted tener comunión con sus hermanos. Pero hablemos de deleites. Ay, Dios mío, hermano, hay mucho que hablar acerca de deleites. Hablar de satisfacciones. ¿Qué nos satisface en la vida? ¿Qué cosas te satisfacen? ¿Qué cosas te producen placer? Ahí puedo yo determinar si yo, depende de mi satisfacción. ¿Cómo fue que le dije? Dime qué te satisface, ¿verdad? Pero no le digo que se lo pregunte a la par, no, pregúnteselo a usted mejor. ¿Qué me satisface? ¿Qué te satisface? Y te diré. Pero cuando el Espíritu Santo es derramado, no satisfaréis. Eso se llama efecto del Espíritu sobre la carne. La carne va a empezar a menguar. Necesitamos llenura del Espíritu Santo para que haya manifestación, demostración y efectos, los cuales, hermano, hay bastantes. Yo me detuve en la iglesia lo he predicado solo varias veces, porque las satisfacciones, ay hermano, yo estoy muy atento ahorita a las satisfacciones y a los deleites, las cosas que nos producen placer en la vida. Es que nosotros nos deben satisfacer las cosas del Espíritu, adorarle, ¿verdad? Como dice aquel coro bien hermoso, adorarte le da vida a mi ser. ¿Qué más? Y mi alma se deleita en alabar. Pero, ¿verdad? Y nosotros vamos a cantar. Ya va siendo hora. No me pongas música porque si no, ya no vamos a cantar, ¿verdad? Solo voy a decir algo. Óigame esto. A veces, hermano, no nos deleitamos la alabanza y la adoración. De veras, ya me sentí mal, fíjese, por regañarme. Pero a mí me da tristeza cuando, y no porque lo esté viendo aquí, de veras que no, ni lo he visto. Pero cuando yo miro a alguien que en el culto estaba de ver el reloj. Una vez conmigo se quejó alguien de que los cultos deberían de durar solo 2 horas. Y yo dije, Dios mío, 2 horas. Si a veces entre hora y media nos llevamos alabanza y dones. ¿Y dónde me deja la aplicación? Y día domingo, ¿ah? Pero bien se miran Titanic 3 horas. Y lo ha visto 5 veces y las 5 veces ha llorado. Y a veces cuando el pastor repite un tema dice, ese es repetido. Sí, pero Titanic ya la vio 5 veces. Y las 5 veces se quebrantó. Cuando aquella estaba diciendo, ya. Pero hermano, a veces nos desesperamos en el culto. Y estas cosas nos deben de deleitar. La alabanza, la adoración debe de ser nuestra delicia. Hay algo que es dentro de la delicia. No sé si tal vez pueden acompañarnos, hermanos, de la alabanza ya todos. Pero le quiero leer el número 3 y con eso termino. Porque tiene que ver con esto que le estoy diciendo. Mire este otro efecto sobre nuestra carne. Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué efecto produce sobre la carne? ¿Qué efecto? Fortaleza, ánimo, deseo de orar.
Cuando hay debilidad para orar, para adorar, para meternos con Dios, cuando nos cansamos, ¿cómo fue que le dijo el Señor a sus discípulos? Ni siquiera una hora pudisteis orar conmigo. Como quien dice que una hora debería de ser el mínimo, ¿verdad? Ni una hora pudiste. La carne es débil. Entonces, el Espíritu Santo, el efecto del Espíritu Santo sobre la carne es que quita la debilidad de la carne, quita las satisfacciones carnales, mata las obras de la carne. Esos son 3 efectos que le di y le alcancé a dar. Hay 19 dones. Yo he encontrado 8 demostraciones y 8 efectos. Obviamente no me va a dar tiempo a dárselos todos, pero deseaba darle la idea completa. Hermano, necesitaremos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Será que nos debemos de quedar ya satisfechos solo con el hecho de tener dones? No, ¿verdad? Tenemos manifestación, demostración y efecto. Ponte de pie. Vamos a decirle un momento al Señor esto. Yo creo que lo necesitamos. ¿Cuánto lo creen? Levante tus manos. Aleluya. Porque mejor es estar un día en tus atrios que vivir a habitar fuera de ti, adorarte de la vida mi ser. Ambientes espirituales
tan hermosos, hermosos, hermosos. El Espíritu Santo es necesario sea derramado en nosotros. Es necesario que nosotros reconozcamos esa llenura, reconozcamos esa necesidad de esa llenura en nuestras vidas. Hay muchas cosas que podríamos hacer. Hay mucho, hay realmente todo en la vida. Debiera ser por la llenura del Espíritu, tu servicio, tu privilegio, tú que estás en alabanza, todo lo que haces, dirigir, tocar un instrumento, lo que haces, enseñar el discipulado, predicar la palabra, adentro de la iglesia y afuera, el evangelismo. Llenos de Espíritu, pero también vivir la vida con demostración de Espíritu y con efectos sobre nuestra carne que nos traiciona, nuestra carne que hace guerra contra la ley de nuestra mente y nos lleva cautivos a la ley del pecado que está en la carne. Oh, esa llenura nos da la victoria. Yo levanto oración y clamor a favor de este pueblo. Tal y como tú lo has dicho, Señor Jesús, bendito Espíritu Santo, no hay necesidad de forzarlos, no hay necesidad de empujarlos a esto. Simple y sencillamente, yo solicito la llenura de tu Espíritu, llenura de tu Espíritu. Ahora mismo, suavemente, desciende esa llenura en tu vida, desciende esa llenura. No vengo a forzar nada. Pero si tú empiezas a sentir ese mover, esa llenura, ese fluir que te hace hablar en lenguas, dale libertad a tu espíritu, dale libertad a tu espíritu. Si empiezas a sentir que te quebranta, que te hace llorar, que te hace gritar, dale libertad. Pero no voy yo no voy a forzar, solo te digo, recíbelo, recíbelo, recíbelo. Padre, gracias por tu presencia. Bendecimos a este pueblo, Señor. Tu presencia va con nosotros, tu unción, gracias. Gracias por este tiempo hermoso, Señor. Rogándote, Padre, que nos lleves con paz, con bendición, de regreso a nuestra casa. Dele un fuerte aplauso al Señor.